damos inicio al fascinante libro Las aventuras de Sherlock Holmes, Misterios de Baker Street, escrito por Arthur Conan Doyle. ¡Ey! Disfrutemos juntos este audio resumen. Para Sherlock Holmes, ella siempre será la mujer, la única que eclipsa a todo su sexo, no porque el frío y calculador detective sintiera algo parecido al amor, un sentimiento que su mente precisa y equilibrada aborrecía por considerarlo un factor de distracción, sino por el enigma que representaba la memoria de la difunta Irene Adler. Tras un tiempo de distanciamiento debido a mi matrimonio y a mi regreso a la práctica medida, el destino me llevó una noche de marzo de 1888 a pasar frente a nuestra antigua residencia en Baker Street, donde vi su silueta recortada contra la ventana, moviéndose con esa energía febril que anunciaba un nuevo caso. Al subir a su encuentro, me recibió con su habitual falta de efusividad, aunque con ojos amables, y antes de que pudiera pronunciar palabra, ya había deducido, por el estado de mis zapatos y el olor a yodo en mis manos que me había empapado en una caminata reciente, y que había retomado mi profesión de doctor. Entre risas por lo sencillo que resultaba todo una vez explicado, Holmes me mostró una nota anónima escrita en un lujoso papel de fabricación bohemia, que anunciaba la visita de un enigmático caballero enmascarado. Poco después, un hombre de estatura hercúlea y ropajes de una opulencia casi bárbara irrumpió en la estancia, ocultando su rostro tras un antifaz, representándose como el conde von Kram, aunque la agudeza de mi amigo no tardó en forzarlo a revelar su verdadera identidad. Se trataba de Wilhelm, rey de Bohemia. El monarca, angustiado, nos confesó que se encontraba en una situación desesperada ante su inminente boda con una princesa escandinava, pues Irene Adler, una aventurera de una belleza deslumbrante y una voluntad de acero, con quien tuvo un romance años atrás, amenazaba con enviar a la familia de su prometida una fotografía en la que ambos aparecían juntos. Tras 5 intentos fallidos de recuperar la imagen mediante robos y emboscadas, el rey ponía su fortuna a disposición de Holmes para evitar el escándalo que arruinaría su futuro el próximo lunes, día del anuncio oficial del compromiso. Con la dirección de la mujer en su libreta y una bolsa de oro sobre la mesa, Holmes despidió al soberano con la confianza de quien ya vislumbra el camino, citándome para la tarde siguiente, mientras el eco del carruaje real se perdía en la noche londinense. Puntual a las 3 de la tarde me hallaba de nuevo en Baker Street, pero mi amigo aún no había regresado. La patrona me informó de que se había marchado poco después del alba y, aunque la espera se prolongó hasta casi las 4, mi interés en aquel caso, que compensaba su falta de brutalidad con el refinamiento de su ilustre cliente, me mantuvo firme junto al fuego, confiando ciegamente en los sutiles métodos de aquel hombre, que jamás parecía conocer el fracaso. La puerta se abrió al fin para dejar paso a un mozo de cuadra de aspecto deplorable, con patillas descuidadas y el rostro encendido por la bebida. Un disfraz tan perfecto que tuve que parpadear 3 veces antes de reconocer a Holmes, quien tras desaparecer un instante en su alcoba, regresó riendo a carcajadas con su habitual traje de tweed para relatarme cómo, tras ganarse la confianza en los palafreneros de la zona con un poco de tabaco y charla, había descubierto que la bella Irene Adler llevaba una vida de costumbres fijas, salvo por las constantes visitas de su apuesto abogado llamado Godofredo Norton, mientras Holmes
vigilaba la residencia de Briony y Logge, un carruaje llegó de improviso y vio salir al tal Norton en un estado de agitación febril, gritando al cochero que volara hacia la iglesia de Santa Mónica, seguido apenas unos minutos después por la propia Irene en su landó, quien ofrecía una moneda de oro si lograban llegar al templo en 20 minutos. Impulsado por la curiosidad, mi amigo saltó a un coche de alquiler y llegó justo a tiempo para verse arrastrado hacia el altar de una iglesia desierta, donde, ante la ausencia de testigos y la urgencia de los novios, terminó actuando como padrino improvisado en la boda relámpago de la mujer con el abogado, recibiendo como pago una soberana de oro que ahora juraba llevar siempre en su leontina. Aquel giro inesperado amenazaba con precipitar la marcha de la pareja, por lo que Holmes, tras devorar un sencillo plato de carne fría y cerveza, me pidió que lo secundara en una maniobra que rozaba la ilegalidad, pero que era necesaria para el éxito de nuestra misión. Esa misma noche, mientras él fingía ser un anciano clérigo herido en una reyerta frente a la casa, yo debía arrojar un cohete de humo por la ventana abierta y dar la voz de alarma al grito de ¡fuego! El plan funcionó con la precisión de un reloj suizo, pues Irene, movida por el instinto primario de salvar lo que más valoraba ante el peligro del incendio, corrió hacia un panel oculto junto al cordón de la campana, revelando así a los ojos del detective el escondite exacto de la fotografía, antes de descubrir que todo era una falsa alarma. Mientras regresábamos a Baker Street, Holmes saboreaba su victoria, explicando que el matrimonio ahora jugaba a nuestro favor, pues ella temería tanto como el rey que su nuevo esposo viera aquella imagen comprometedora. Y justo cuando sacaba la llave para entrar en casa, un joven esbelto que pasaba a toda prisa nos dedicó un saludo nocturno llamando a mi amigo por su nombre, dejándolo pensativo ante la extraña sensación de haber escuchado aquella voz en algún otro momento de su vida. Al amanecer de la mañana siguiente, mientras compartíamos las tostadas y el café en Baker Street, el rey de Bohemia irrumpió en la estancia con una agitación incontenible, preguntando a gritos si Holmes había logrado recuperar la evidencia, aunque mi amigo respondió con un cauteloso «todavía no». Sus esperanzas eran lo suficientemente firmes como para que nos pusiéramos en marcha de inmediato hacia Bromley Long en el carruaje real. Durante el trayecto, Holmes reveló que Irene Adler se había casado el día anterior con un abogado llamado Norton, una noticia que el monarca recibió con una mezcla de despecho y admiración, lamentando que una mujer tan decidida y soberbia no hubiera nacido en su misma alcoburnia, para haber hecho de ella una reina excepcional. Sin embargo, al llegar a la residencia, nos recibió una anciana con mirada sardónica que asestó un golpe definitivo a nuestros planes. Su señora y el nuevo esposo habían partido al continente en el tren de la madrugada para no regresar jamás. Holmes, pálido por la sorpresa, se abrió paso hasta el salón y, tras abrir el panel secreto que había descubierto la noche anterior, encontró, en lugar de la foto comprometida, un retrato de Irene en traje de noche y una carta dirigida a él mismo. En ella, la mujer confesaba haberlo reconocido bajo su disfraz de clérigo y haberlo seguido hasta su propia casa para confirmar sus sospechas. Con la elegancia de una gran actriz, Irene nos informaba de que guardaba la fotografía original, solo como salvaguarda personal, prometiendo no interferir en la vida del rey mientras éste no la molestara, y cerraba su misiva con una firma que sellaba su nueva identidad. Ante tal despliegue de ingenio, el soberano se dio por satisfecho, considerando la palabra de la dama tan segura
como el fuego mismo, y ofreciendo a Holmes un valioso anillo de esmeraldas como recompensa, aunque mi amigo, con un desapego absoluto, prefirió quedarse únicamente con el retrato de Irene como trofeo de la única persona que había logrado derrotarlo. Así fue como un gran escándalo se desvaneció y como Holmes, que solía mofarse de la sagacidad femenina, dejó de hacerlo para siempre, refiriéndose a Irene Adler desde entonces únicamente bajo el honorable título de La Mujer. Un tiempo después, durante una tarde de otoño, acudí a visitarlo y lo encontré absorto en una charla con un caballero de rostro rubicundo y una cabellera de un rojo tan encendido que parecía arder. Se trataba de Jabez Wilson, un modesto prestamista que traía consigo un enigma tan extravagante que desafiaba cualquier lógica cotidiana. Holmes, deleitándose en lo bizarro de la situación, me invitó a escuchar cómo aquel hombre había sido empujado por su joven asistente, un tal Vicente Spaulding, apasionado por la fotografía, a responder a un insólito anuncio en el periódico que ofrecía una vacante en la llamada Liga de los Pelirrojos. Wilson relató con asombro cómo se había visto inmerso en una marea humana de hombres de todos los tonos de carmesí y naranja que colapsaban, solo para ser el único elegido por un tal Duncan Ross, tras una cómica prueba de resistencia de su propio cabello. El empleo, financiado por el legado de un excéntrico millonario americano, consistía simplemente en permanecer encerrado en una oficina de 10 a 2 de la tarde, copiando a mano la enciclopedia británica. Una tarea tan absurda como lucrativa que el prestamista aceptó de inmediato, sin sospechar que detrás de aquel golpe de suerte se ocultaba un misterio mucho más profundo y oscuro. Aquel relato sobre la extraña liga, que en un principio parecía una broma pesada, cobró un cariz inquietante cuando nuestro cliente describió cómo, tras 8 semanas de copiar diligentemente la enciclopedia británica hasta llegar a la letra A, se encontró esta misma mañana con la puerta cerrada y un lacónico cartel que anunciaba la disolución de la sociedad. La imagen de aquel hombre pelirrojo indignado frente al aviso nos provocó a Holmes y a mí una carcajada incontenible. Aunque mi amigo no tardó en recuperar la seriedad al descubrir que el tal Duncan Ross era en realidad un abogado llamado Guillermo Morris, que se había esfumado sin dejar rastro de su oficina temporal. Al interrogar a Wilson sobre su asistente, Vicente Spaulding, la curiosidad de Holmes se transformó en una vibrante excitación al confirmar que el joven tenía las orejas perforadas y una mancha de ácido en la frente. Rasgos que, sumados a su extraña afición por revelar fotografías en el sótano, cobrando la mitad del salario, parecieron encajar una pieza maestra en su mente. Tras despedir al prestamista con la promesa de una pronta solución, Holmes se sumergió en un silencio absoluto, encogido en su sillón con su pipa de arcilla negra entre los labios, transformado en esa máquina de pensar que solo despertaba de su letargo contemplativo cuando la caza era inminente. De pronto, como si hubiera resuelto un complejo teorema, me invitó a un concierto en el Salón de San Jaime, no sin antes arrastrarme hasta la plaza de Coburgo para inspeccionar el negocio de Wilson. Allí, ante mi desconcierto, golpeó el suelo con su bastón y llamó a la puerta, solo para observar las rodillas del pantalón del asistente. Una maniobra que para él fue una revelación y para mí un absoluto misterio. Tras explorar las calles traseras flanqueadas por comercios y un banco de importancia, Holmes
se dejó envolver por la música alemana con esa dualidad suya que lo hacía oscilar entre el lánguido soñador y el implacable sabueso, advirtiéndome con una solemnidad inusual que un crimen de gran envergadura estaba a punto de cometerse. Al caer la noche, regresé a Baker Street con mi revólver en el bolsillo, tal como me había ordenado, encontrando a mi amigo en una animada conversación con Pedro Jones, el agente de la policía oficial, y un hombre alto, delgado y de rostro melancólico, que aguardaba el inicio de nuestra peligrosa expedición nocturna. Nuestro grupo estaba al fin completo. Holmes, ajustándose su pesada chaqueta de marinero y empuñando su fusta de caza con determinación, nos presentó al señor Merriweather, un director de banco de semblante sombrío que lamentaba haber sacrificado su partida de cartas del sábado por una expedición que temía infructuosa. Sin embargo, mi amigo le aseguró que aquella noche jugaría por una apuesta mucho más alta, nada menos que 30,000 libras, y la captura de Juan Clay, un criminal de sangre real y astucia diabólica que había burlado a la justicia durante años. Tras un largo trayecto en coche de caballos por un laberinto de calles iluminadas por gas, llegamos a la misma zona concurrida que habíamos visitado por la mañana. Siguiendo al director, descendimos por pasadizos helados y escaleras de piedra, protegidas por macizas puertas de hierro, hasta alcanzar una vasta bóveda subterránea, impregnada de un olor a tierra húmeda y repleta de pesadas cajas de caudales. Holmes, tras examinar minuciosamente el suelo con su lente, nos advirtió que nos encontrábamos sobre el tesoro de oro francés que el banco custodiaba y que los delincuentes ambicionaban. Apagamos la linterna y nos sumergimos en una oscuridad absoluta, una tiniebla densa y opresiva, donde solo el sonido de nuestras respiraciones rompía el silencio sepulcral. De pronto, un destello surgió de entre las grietas del pavimento. Una losa blanca cedió con un crujido y una mano fina, casi femenina, tanteó el borde del agujero antes de que un rostro joven y decidido emergiera de las profundidades, seguido por un cómplice de cabellera encendida. En el instante en que intentaron dar el golpe, Holmes saltó sobre el cabecilla, mientras Jones y yo asegurábamos la posición bajo la luz de nuestras linternas que revelaban el cañón de un revólver, ahora inútil. Clay, con una sangre fría asombrosa, aceptó su derrota, exigiendo ser tratado con la cortesía debida a su linaje, mientras le colocaban las esposas. Horas después, frente a un vaso de whisky en la tranquilidad de Baker Street, Holmes desgranó con sencillez la cadena de deducciones que lo habían llevado al éxito. La absurda liga no había sido más que un ardid para alejar al prestamista de su casa, mientras ellos excavaban un túnel desde el sótano hacia la cámara acorazada del banco contiguo. Las rodillas desgastadas del pantalón del asistente y la proximidad del botín habían confirmado sus sospechas, demostrando una vez más que, para su mente prodigiosa, la vida es un esfuerzo constante por escapar de la monotonía a través de los enigmas más singulares. Sentados a ambos lados de la chimenea en Baker Street, la voz de Sherlock Holmes rompió el silencio con una reflexión profunda sobre la naturaleza humana, asegurando que la vida es infinitamente más extraña de lo que cualquier mente podría inventar. Según él, si pudiéramos sobrevolar esta gran ciudad y levantar los tejados para observar las extrañas coincidencias y las maravillosas cadenas de acontecimientos
que se gestan durante generaciones, toda la ficción comercial nos parecería insípida y carente de valor. Aunque intenté rebatirle señalando que las crónicas policiales pueden ser vulgares y crudas, él me demostró con un ejemplo reciente. Un caso donde un marido no golpeaba a su esposa, sino que tenía la insólita costumbre de arrojarle su dentadura postiza al finalizar cada cena, que no hay nada más antinatural que lo que parece ser común. Mientras Holmes me mostraba con orgullo una tabaquera de oro, regalo del rey de Bohemia, y un anillo de la familia real de Holanda, como trofeos de sus servicios, su mirada se desvió hacia la ventana, donde una mujer de porte robusto y sombrero adornado con una pluma roja vacilaba nerviosa en la acera. Tras un breve titubeo, la dama cruzó la calle y un poco después fue anunciada como la señorita María Sutherland, quien entró en la estancia con la urgencia de alguien que buscaba una respuesta desesperada. Holmes, con su asombrosa capacidad de observación, no tardó en adivinar que su vista cansada se debía al intenso trabajo como mecanógrafa. Un detalle que dejó a la joven estupefacta. María relató entonces una historia desconcertante: la desaparición de su prometido, el señor Osmer Ángel, un hombre reservado y de voz susurrante, que había entrado en su vida durante un baile y con quien se había comprometido casi de inmediato. A pesar de la férrea oposición de su padrastro, el señor Windibank, un viajante de vinos apenas 5 años mayor que ella, que controlaba los ingresos de su herencia. La joven y su madre habían seguido adelante con los planes de boda, aprovechando un viaje de negocios del hombre a Francia. Sin embargo, el día de la ceremonia ocurrió lo impensable. Tras subir a un coche de caballos para dirigirse a la iglesia, Osmer Ángel se esfumó literalmente en el aire. Cuando el carruaje llegó a su destino y el cochero abrió la puerta, el interior estaba vacío. Entre sollozos y una angustia evidente, la señorita Sutherland confesó que su prometido le había hecho jurar fidelidad eterna ante cualquier imprevisto, una promesa que ahora cobraba un sentido trágico y misterioso. Holmes, tras escuchar con suma atención cada detalle sobre el padrastro esquivo y el novio desaparecido, que solo permitía ser contactado a través de una oficina de correos, tomó el caso bajo su protección, instando a la joven a dejar el peso de la incertidumbre en sus manos, mientras él comenzaba a desentrañar los hilos de esta extraña identidad. Tras la partida de la señorita Sutherland, quien, a pesar de su aspecto algo vacuo, mostró una noble y conmovedora fidelidad a su desaparecido prometido, Holmes permaneció sumido en un silencio profundo, envuelto en nubes de tabaco que ascendían de su vieja pipa de arcilla. Con esa mezcla de languidez y agudeza que lo caracterizaba, me explicó que el caso era en realidad bastante trivial y que en sus archivos figuraban precedentes casi idénticos, aunque reconoció que los detalles de la joven habían sido sumamente instructivos para su método. Se burló amistosamente de mi incapacidad para notar la importancia de los detalles, como el hecho de que la mujer llevaba botas desparejas y mal abotonadas, señal inequívoca de una salida precipitada, o las manchas de tinta violeta en sus guantes que revelaban una carta escrita a toda prisa esa misma mañana. Pero lo más sugerente, según Holmes, era que las cartas de Osmer Ángel estaban totalmente mecanografiadas, incluso la firma, lo que indicaba
una necesidad imperiosa de ocultar su caligrafía. Al día siguiente, tras una jornada dedicada a mis propios pacientes, regresé a Baker Street justo a tiempo para el desenlace. Holmes, rodeado de probetas y el olor punzante del ácido clorhídrico, me anunció que ya tenía la solución. En ese instante, el padrastro de la joven, el señor James Windibank, entró en la estancia con una actitud blanda e insinuante, quejándose de que el asunto se hiciera público. Con una frialdad magistral, Holmes le demostró que su propia carta de cita presentaba los mismos defectos tipográficos, una E borrosa y una R sin trazo, que las cartas de amor del desaparecido Hosmer Ángel. Al verse acorralado como una rata en una trampa, Windibank palideció y confesó que todo había sido un plan para conservar la renta de su hijastra. Disfrazado con gafas ahumadas y patillas postizas, él mismo había enamorado a la joven bajo una identidad falsa para impedir que otros pretendientes se acercaran y, finalmente, simuló una desaparición dramática para dejarla atada a un voto de fidelidad eterno. Aunque Holmes estuvo a punto de castigarlo físicamente con una fusta de caza ante su cínica burla de que el engaño no era ilegal, el canalla huyó escaleras abajo despavorido. Holmes, recuperando la calma, decidió que no revelaría la verdad a la señorita Sutherland, convencido de que ella se negaría a creerlo, pues hay tanto peligro en arrebatarle el cachorro a una tigresa como en despojar a una mujer de su última ilusión. Aquel remanso de paz en el que me hallaba se vio interrumpido una mañana, mientras desayunaba con mi esposa, por la llegada de un telegrama de Sherlock Holmes que me instaba a acompañarlo al oeste de Inglaterra para investigar la tragedia del Valle de Boscombe. A pesar de mis compromisos médicos, el entusiasmo de mi mujer y su insistencia en que el cambio de aire me sentaría bien, me convencieron de partir de inmediato hacia la estación de Paddington. Allí encontré a Holmes, una figura alta y delgada, envuelta en su largo capote gris, que me recibió con alivio al contar con alguien de su entera confianza frente a la inoperancia de las autoridades locales. Ya en el tren, rodeado de una montaña de periódicos, mi compañero me explicó que el caso, aunque parecía simple, encerraba esa singularidad que a menudo es la clave de los misterios más intrincados. Un hacendado llamado Carlos McCarthy había sido asesinado cerca de un estanque, y todas las sospechas recaían sobre su propio hijo, James, quien había sido visto siguiéndolo con un fusil y discutiendo violentamente con él poco antes del hallazgo del cadáver. Al llegar a la pintoresca localidad de Ross, nos recibió el inspector Lestrade, quien se mostraba convencido de la culpabilidad del joven, pero Holmes, con su habitual agudeza, comenzó a cuestionar lo obvio, sugiriendo que las pruebas circunstanciales podían ser engañosas y que incluso el extraño delirio final del moribundo, que mencionó algo sobre una rata y el avistamiento de una prenda gris que desapareció de la escena, eran hilos vitales de una trama mucho más profunda. La visita de la joven Alicia Turner, hija de otro terrateniente local y amiga de la infancia del acusado, reforzó nuestra determinación, pues ella defendía con fervor la inocencia de James, sugiriendo que la disputa entre padre e hijo se debía a una boda impuesta que ninguno de los dos deseaba. Mientras Holmes y Lestrade partían hacia la prisión para interrogar al muchacho, me quedé a solas en el hotel repasando los informes forenses, intrigado por la naturaleza de las heridas en la base del cráneo, que sugerían un ataque por la espalda.
y preguntándome qué clase de presencia invisible pudo haber acechado en aquel bosque para convertir un encuentro familiar en una carnicería inexplicable. Sherlock Holmes regresó tarde y a solas, pues el inspector se había quedado en el pueblo, y lo primero que hizo al sentarse fue consultar el barómetro con la esperanza de que la lluvia no borrara las huellas antes de que pudiéramos inspeccionar el terreno. Me confesó que su entrevista con el joven James no había arrojado luz alguna, describiéndolo como un muchacho noble, pero poco sagaz, que parecía tan desconcertado como nosotros. Aunque el misterio de su rechazo a la encantadora Alicia Turner quedó por fin aclarado, el desdichado se había casado en secreto años atrás con una camarera en Bristol. Aquella unión, que lo mantenía en un estado de frenesí ante las presiones de su padre, resultó ser nula al descubrirse que la mujer ya tenía otro esposo. Pero Holmes me señaló dos puntos cruciales: el grito de «Coeg», lanzado por el anciano antes de ver a su hijo, y su referencia final a una rata. A la mañana siguiente, bajo un sol radiante, nos dirigimos al estanque de Boscombe, donde Holmes se transformó por completo, con la nariz dilatada y los ojos brillantes como el acero. Rastreó el lodo con la intensidad de un sabueso, ignorando a un escéptico Lestrade, mientras medía pisadas y examinaba la corteza de los árboles. Tras recoger una piedra dentada y analizar restos de ceniza, Holmes sentenció que el asesino era un hombre alto, zurdo, que cojeaba de la pierna derecha y fumaba puros indios con boquilla. De vuelta al hotel, me reveló su asombrosa deducción. Rata no era un animal, sino el final de Ballarat, una ciudad australiana, y el grito de «Coe» era una señal típica de aquel país. No tardó en presentarse nuestro sospechoso, el acaudalado señor Juan Turner, quien, consumido por una enfermedad mortal, confesó ser el antiguo bandido conocido como Black Jack. Relató cómo el difunto McCarthy, que conocía su pasado criminal desde los tiempos de las minas de oro, lo había extorsionado durante 20 años, viviendo a su costa y exigiendo finalmente la mano de su hija. Para salvar a Alicia de aquel linaje maldito y silenciar al chantajista, Turner lo había golpeado hasta la muerte en el bosque. Holmes, compadecido por el estado terminal del anciano y su deseo de proteger a su hija, redactó una confesión para usarla solo si James era condenado. 7 meses después, Turner falleció en paz, y gracias a las pruebas presentadas por Holmes, el joven McCarthy fue absuelto, dejando el camino libre para que él y Alicia unieran sus vidas sin conocer jamás la oscura sombra que se cernía sobre su pasado. Incluso en el corazón de la gran urbe londinense, la naturaleza se abría paso aquella noche de finales de septiembre, con una violencia tal que nos obligaba a reconocer esas fuerzas elementales que aúllan tras los barrotes de nuestra civilización. El viento gritaba y la lluvia golpeaba los cristales, mientras Sherlock Holmes, sumido en un humor sombrío, clasificaba sus archivos de crímenes frente a la chimenea, y yo me perdía en una historia de naufragios hasta que el fragor de la tormenta pareció fundirse con las páginas del libro. Mi esposa se encontraba de visita en casa de su madre, por lo que yo habitaba de nuevo mis antiguos aposentos en Baker Street. Y fue entonces cuando el sonido de la campana nos sobresaltó. No era común que alguien desafiara tal vendaval, a menos que se tratara de un asunto de vida o muerte. Holmes, tras admitir que no cultivaba más amistades que la mía, recibió a un joven de unos 22 años, elegante, pero de rostro pálido
y ojos cargados de una angustia profunda, quien entró empapado y tembloroso, buscando desesperadamente su ayuda. El visitante Juan Openshaw relató una cadena de tragedias familiares que comenzó con su tío Elías, un antiguo coronel que regresó de Florida con una fortuna y un miedo atroz que lo mantenía recluido, hasta que un día recibió una carta de la India que contenía únicamente 5 pepitas de naranja secas y las siglas K, 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 escritas en rojo. Aquel mensaje, que el coronel interpretó como una sentencia de muerte, precedió a su extraño fallecimiento en un estanque del jardín, un destino que se repitió casi idénticamente con el padre de Juan años después. Tras recibir un sobre similar desde Dundee, ahora el joven Openshaw sostenía entre sus manos el mismo sobre fatídico, esta vez enviado desde el este de Londres, con la orden de colocar ciertos papeles sobre un reloj de sol. Ante la incredulidad de la policía, Holmes instó al joven a actuar de inmediato para salvar su vida, devolviendo la única hoja de un viejo diario que había sobrevivido a las llamas de su tío y que mencionaba el envío de las pepitas a varios hombres en Florida. Una vez que el muchacho se marchó hacia la estación de Waterloo, bajo la lluvia incesante, Holmes se sumergió en sus enciclopedias para desentrañar el significado de aquellas siglas, deduciendo que el peligro viajaba por mar, pues los sobres provenían siempre de puertos. Sin embargo, al notar que entre la amenaza de Pondicherry y el crimen pasaron 7 semanas, mientras que en el caso de Dundee solo transcurrieron unos días, Holmes me señaló que la clave residía precisamente en esa diferencia temporal que marcaba la distancia recorrida por el ejecutor. Aquel desfase de 7 semanas entre la carta y la amenaza solo podía significar una cosa. Mientras el mensaje viajaba en un rápido vapor de correos, los remitentes lo hacían en un velero, enviando siempre su singular advertencia antes de partir hacia su misión. Esta deducción confería al caso una urgencia mortal, pues, al haber llegado la última misiva desde el mismo Londres, el golpe era inminente y no permitía tregua alguna. Holmes, con voz queda y sombría, me reveló que tras las siglas K, 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 no se ocultaba un individuo, sino el temible Ku Klux Klan, una sociedad secreta, nacido en los estados del sur tras la Guerra Civil Americana, cuyos métodos sistemáticos de terror incluían el envío de granos de melón o pepitas de naranja como preámbulo de una muerte inevitable y extraña. La desaparición de la organización en 1869 coincidía exactamente con la huida del tío Elías de América con los papeles del grupo, un diario que seguramente implicaba a hombres poderosos que no dormirían tranquilos hasta recuperarlo. Aquella noche, Holmes buscó refugio en su violín para olvidar la miseria humana, pero al alba, la tragedia nos alcanzó de forma fulminante. Una breve noticia en el periódico informaba sobre el hallazgo del cuerpo de Juan Openshaw cerca del puente de Waterloo, aunque la policía lo calificó como un desafortunado accidente en la oscuridad. Holmes, herido en su orgullo y consumido por la agitación, juró que aquello se había vuelto personal. No podía perdonarse haber enviado al joven directo a su final. Tras un día de búsqueda febril, rastreando los registros de barcos en los muelles y analizando las fechas de cada embarcación que tocó los puertos de Pondicherry y Dundee, Holmes
logró dar con el rastro del velero Estrella Solitaria. Descubrió que el capitán Santiago Calón y sus 2 oficiales eran los únicos americanos a bordo y que se encontraban fuera del barco la noche del crimen. Con una ironía gélida, Holmes preparó su propia venganza, enviando un sobre con 5 pepitas de naranja al puerto de Savannah, para que el capitán encontrara el mismo presagio de muerte que sus víctimas, mientras el telégrafo alertaba a la justicia. Sin embargo, los asesinos de Openshaw nunca recibieron aquel aviso. Los feroces vendavales de aquel año se encargaron de sellar su destino, y lo único que volvió de la Estrella Solitaria fue el resto de un poste de popa destrozado, flotando en el Atlántico, único testigo del fin de aquellos hombres en las profundidades del océano. La quietud de aquella noche de junio de 1889 se vio interrumpida por el eco de mi campana, justo cuando el cansancio de la jornada empezaba a pesar en mis párpados, y la decepción en el rostro de mi esposa al dejar su costura no dejó lugar a dudas. Un paciente reclamaba mi atención. Sin embargo, no era un extraño quien irrumpía con urgencia, sino nuestra amiga de la infancia, la esposa de Isa Whitney. Aquel hombre, noble, que terminó convertido en una ruina humana por su adicción al opio, siguiendo los pasos de las visiones de Kinsey, hasta quedar atrapado en una esclavitud de la que no podía escapar. Desesperada, nos confesó que su marido llevaba 2 días desaparecido y que, con toda seguridad, se hallaba sumergido en el estupor de un antro llamado El Lingote de Oro, en el callejón de Chaudham, un rincón infecto cerca de los muelles donde una mujer sola no se atrevería a poner un pie. Movido por la compasión y mi deber como médico, partí hacia aquel refugio de sombras y humo denso de opio, donde encontré a Whitney en un estado lamentable, confundiendo los días y sumido en sollozos de vergüenza. Mientras intentaba sacarlo de allí, entre cuerpos tendidos en posturas fantásticas y el brillo rojizo de las pipas, sentí un tirón en mi chaqueta y una voz familiar me susurró una orden. Al girarme, descubrí con asombro que el anciano decrépito que vigilaba el brasero era, en realidad, Sherlock Holmes, disfrazado, quien me pidió que despachara a mi amigo en un coche para que pudiéramos hablar a solas. Una vez en la calle, Holmes recuperó su porte habitual y, entre risas por mi sorpresa, me confesó que no buscaba allí el olvido de la droga, sino a un enemigo peligroso, en medio de una investigación que ya le había llevado a usar aquel nido de ratas en otras ocasiones. Un lugar donde las trampas ocultas en el suelo podrían contar historias de cuerpos desaparecidos en las noches sin luna. La urgencia de su misión nos llevó a subir a un carruaje que nos alejó de la ciudad hacia Kent, mientras me explicaba que se alojaba en casa de un tal Neville Clare, un hombre ejemplar, de vida acomodada y sin deudas, que había desaparecido misteriosamente el lunes pasado tras prometerle a su hijo un regalo. El azar quiso que su propia esposa, al ir a recoger un paquete de valor a las oficinas de una naviera, se encontrara caminando por el mismísimo callejón de Chaudham. A media tarde, justo cuando el destino de su marido parecía estar a punto de cruzarse con aquel antro de perdición. Aquel caluroso lunes, la señora de St. Clair caminaba despacio por el callejón de Chaudham, anhelando divisar un coche que la sacara de aquel barrio hostil, cuando un grito desgarrador la hizo levantar la vista. Allí, en una ventana del segundo piso, vio el rostro desencajado de su esposo. Neville la llamaba frenéticamente con las manos, vestido con su chaqueta oscura, pero despojado de cuello y corbata, hasta que desapareció de forma tan súbita que pareció ser arrastrado
hacia las sombras por una fuerza invisible. Desesperada, la mujer irrumpió en el edificio, que no era otro que el fumadero de opio donde nos encontrábamos. Pero fue rechazada con violencia por el malayo y un asistente danés, hasta que, por fortuna, halló a varios agentes de policía en una calle cercana. Al regresar con la autoridad y forzar la entrada a la habitación, el señor de Saint Clair se había esfumado. En su lugar, solo hallaron a un mendigo contrahecho y de aspecto repulsivo llamado Hugo Bonne. El inspector estuvo a punto de creer que la dama deliraba hasta que ella, con un sollozo, descubrió sobre la mesa una caja de madera. Eran los bloques de construcción que su marido había prometido regalar a su hijo aquel mismo día. La investigación posterior reveló un escenario de pesadilla, manchas de sangre en el alféizar y el suelo, y tras una cortina todas las prendas de Neville, excepto su chaqueta. Como la ventana daba directamente a un tramo del río que quedaba cubierto por 5 pies de agua en marea alta, el inspector supuso lo peor. Sospechaba que pareció confirmarse cuando, al bajar la marea, hallaron la chaqueta de Neville encallada en el lodo, con los bolsillos atiborrados de cientos de monedas de cobre, como si alguien la hubiera lastrado deliberadamente para que se hundiera con un cuerpo que la corriente se habría llevado después. Holmes, sin embargo, se mostraba inquieto ante la figura de Bonne. Aquel mendigo de cabellera anaranjada y labio deforme por una cicatriz. Un hombre cuya agudeza y fuerza física contrastaban con su apariencia de lisiado. Al llegar finalmente a la Villa de los Cedros, nos recibió la esposa de Neville, con una mezcla de agonía y esperanza que se transformó en un grito de asombro cuando nos mostró una carta recibida ese mismo día. Una nota a lápiz, escrita con la letra apresurada de su marido y acompañada de su anillo de sello, asegurando que todo se trataba de un error que pronto se rectificaría. Aunque Holmes temía que fuera una falsificación para ganar tiempo, la convicción inquebrantable de la mujer y los detalles del sobre le sumieron en una profunda reflexión. Esa noche, mientras yo buscaba el descanso, Holmes se despojó de su chaqueta, se envolvió en su bata azul y construyó un diván con cojines en el suelo. Allí se sentó con las piernas cruzadas y su pipa de brezo, rodeado por una densa neblina de tabaco, procesando cada dato en silencio absoluto, mientras la luna cruzaba el cielo. No se movió ni un ápice durante horas, hasta que un grito repentino me despertó con el primer sol del verano, revelando que su mente en esa vigilia de humo y pensamiento había logrado finalmente rasgar el velo del misterio. ¿Despierto, Watson?, me preguntó Holmes, con una chispa de travesura en la mirada, transformado por completo tras su vigilia de humo. ¿Te apetece un paseo matinal? Eran apenas las 4:25 de la madrugada, cuando, movidos por su repentina euforia, partimos en un carruaje hacia Londres, mientras el mundo aún dormía entre brumas y sueños. Holmes, azotando al caballo para ganar velocidad, se confesaba un necio por no haber visto antes lo que ahora le parecía evidente, asegurando que la clave del misterio se hallaba contra todo pronóstico en un maletín que acababa de rescatar del cuarto de baño. Al llegar a la comisaría de Bond Street, fuimos recibidos por el inspector Bradstreet, quien nos condujo a las celdas para ver al mendigo Bonne, un hombre cuya suciedad era tan profunda que, según el oficial, parecía un calderero de rostro tiznado. Al asomarnos por la rejilla, vimos al prisionero, sumido en un sueño pesado, con su característica cicatriz y su mata de pelo rojo encendido. Pero Holmes, con una sonrisa enigmática, sacó una enorme esponja de baño de su maletín. Entramos sigilosamente y tras humedecerla, frotó con vigor el rostro del durmiente
anunciando con voz triunfal que nos encontrábamos ante el mismísimo Neville St. Clair. El efecto fue asombroso. Bajo el agua, la mugre y la horrible cicatriz se desprendieron como corteza de un árbol, revelando a un hombre refinado y de facciones tristes que, al verse descubierto, se hundió en la almohada entre sollozos de vergüenza. El misterio se desmoronó entonces en una confesión desesperada. Clair, antiguo periodista, había descubierto años atrás que el arte del disfraz y la mendicidad le reportaban una fortuna que su profesión jamás le daría. Por orgullo y amor a sus hijos, había mantenido una doble vida, ocultando tras el maquillaje de un lisiado los ingresos que sostenían su opulenta villa en el campo. Aquel fatídico lunes, al ver a su esposa desde la ventana del fumadero mientras se cambiaba, entró en pánico. Se deshizo de su ropa elegante, lastrando su chaqueta con el peso de las monedas recolectadas y arrojándola al río, prefiriendo ser arrestado como un asesino antes que enfrentar la humillación de ser reconocido por su familia como un mendigo profesional. Tras escuchar su juramento de abandonar para siempre aquel engaño, Holmes y el inspector acordaron mantener el secreto para evitar el escándalo público, permitiendo que el hombre regresara a su hogar sin que su sombra volviera a oscurecer el nombre de sus hijos. Satisfecho con la resolución, mi amigo guardó su esponja y, con el apetito renovado por el éxito, me sugirió que regresáramos a Baker Street justo a tiempo para disfrutar del desayuno. Apenas 2 mañanas después de Navidad, me acerqué a Baker Street para transmitirle a mi amigo Sherlock Holmes mis mejores deseos para las fiestas, encontrándolo sumergido en una escena de lo más familiar. Descansaba en su sofá con una bata color púrpura, rodeado de periódicos matutinos arrugados y con una vieja y desastrosa chistera de fieltro colgada del respaldo de una silla de madera. A su lado, una lente y unas pinzas revelaban que el sombrero no estaba allí por descuido, sino bajo la lupa de su implacable análisis deductivo. Aunque al principio temí interrumpirlo en medio de alguna trama criminal, Holmes me aseguró con una carcajada que se trataba de un asunto trivial, uno de esos incidentes caprichosos que florecen en el hormiguero humano de Londres. El trofeo, según me explicó, pertenecía a Peterson, el recadero del edificio, quien lo había recuperado durante una escaramuza callejera en la madrugada de Navidad. Un hombre alto que caminaba con un ligero bamboleo y cargaba un ganso blanco al hombro. Se había visto asaltado por unos maleantes. En la confusión, el desconocido rompió un escaparate con su bastón y, al ver aproximarse el uniforme de Peterson, huyó despavorido, dejando atrás su sombrero y la cena de Navidad. Aquel ganso, que llevaba una tarjeta atada a la pata dirigida a la señora de Henry Baker, había sido ya devorado por la familia del recadero ante la amenaza de que se estropeara. Pero Holmes conservaba el sombrero de aquel caballero que, a juzgar por las iniciales grabadas y el estado de la prenda, parecía ser un hombre de gran intelecto venido a menos, cuya esposa ya no le profesaba afecto y que aún se alumbraba con velas en casa. Sin embargo, la charla se vio interrumpida bruscamente cuando Peterson irrumpió en la habitación con el rostro encendido por el asombro y una piedra azul centellante en la palma de su mano. Su esposa lo había encontrado en el buche del ave. Se trataba del famoso carbunclo azul de la condesa de Morcar, una joya única y siniestra desaparecida 5 días antes en el Hotel Cosmopolitan, robo por el cual un fontanero llamado John Horner aguardaba juicio. Con la seriedad que imponen los giros del destino, Holmes comprendió que aquel ganso perdido en Tottenham era el hilo conductor de un crimen mayor, y tras poner un anuncio en la prensa citando al señor Henry Baker
Esa misma tarde esperamos con impaciencia. Poco después de las 6:30, un hombre de hombros caídos y aspecto de intelectual, castigado por la fortuna, cruzó el umbral. Reconoció su viejo sombrero con alivio, revelando con su porte y su pausada oratoria que, efectivamente, la vida no lo había tratado con la generosidad que su inteligencia merecía. Holmes escuchaba con una paciencia casi lúdica, mientras nuestro visitante, con una risa teñida de vergüenza, confesaba que su precaria situación económica le había impedido poner un anuncio para recuperar el ave y el sombrero, convencido de que los maleantes se habían quedado con ambos. Sin embargo, al saber que nos habíamos visto obligados a comerse el ganso, Baker casi salta de su silla en un arrebato de agitación que solo se calmó cuando mi amigo le ofreció un sustituto fresco y lozano que reposaba en el aparador. Con una pomposidad casi cómica y tras rechazar los restos del ave original, el hombre se marchó satisfecho con su nuevo ganso y su viejo sombrero, dejando a Holmes con la certeza de que el buen Baker no sabía absolutamente nada del tesoro que había pasado por sus manos. Sin perder un instante, desafiamos la gélida noche londinense, envueltos en nuestros abrigos, mientras nuestro aliento se congelaba en el aire como disparos de pistola, y nos dirigimos al barrio de Bloomsbury, a la taberna Alfa, donde Holmes, con la astucia de quien conoce las debilidades humanas, sonsacó al tabernero el origen de las aves, un comerciante de Covent Garden llamado Breckinridge. Allí, bajo el resplandor de las luces de gas del mercado, mi compañero utilizó una apuesta de un soberano para vencer la resistencia del rudo vendedor, logrando que éste le revelara una fuente, una tal señora Watshot de Bristol Road. Pero antes de que pudiéramos partir hacia allá, un alboroto en el puesto nos reveló a un hombrecillo con cara de rata que imploraba por información sobre los mismos gansos. Holmes, reconociendo al instante a James Ryder, el jefe del Hotel Cosmopolitan, lo abordó con suavidad y lo condujo de vuelta a Baker Street. Una vez allí, el ambiente cambió drásticamente. Ante la visión del radiante carbunclo azul que Holmes extrajo de su caja fuerte, Ryder se derrumbó, confesando entre sollozos y súplicas cómo, tentado por la doncella de la condesa, se había incriminado al pobre fontanero Horner para ocultar la piedra en el buche de un ganso en la granja de su hermana, perdiéndola después en una confusión fatal entre dos aves de cola barrada. El infeliz, que nunca antes había delinquido, se arrastraba por la alfombra implorando clemencia por sus padres, hasta que Holmes, en un arranque de espíritu navideño y convencido de que el miedo extremo había salvado el alma de aquel hombre mejor que cualquier prisión, le ordenó secamente que se marchara. Mientras los pasos de Ryder se alejaban en la noche, mi amigo encendió su pipa de arcilla, reflexionando que, aunque quizá estuviera encubriendo un delito, el caso contra el fontanero se desmoronaría sin el testigo principal, permitiéndonos cerrar este singular y caprichoso misterio justo a tiempo para nuestra propia cena. Aquella atmósfera de triunfo navideño y misterios resueltos se disipó pronto ante la llegada de la primavera, dando paso a una de las tramas más singulares y fantásticas que Sherlock Holmes y yo hayamos enfrentado jamás: el enigma de la familia Roylock de Stockmoran. Una mañana de principios de abril de 1883, me desperté sobresaltado al encontrar a Holmes ya completamente vestido junto a mi cama. Eran apenas las 7:15, y su presencia anunciaba la llegada de una cliente sumida en un estado de agitación desesperado. Al bajar al salón, nos encontramos con una mujer vestida de luto y envuelta en un velo espeso.
cuyo cuerpo temblaba no por el frío del amanecer, sino por un terror que le había encanecido el cabello prematuramente. Se trataba de Helen Stoner, quien, tras ser analizada por la infalible mirada de mi amigo, nos relató la lúgubre historia de su padrastro, el doctor Grimsby Roylott, un hombre de fuerza hercúlea y temperamento violento que, tras una turbulenta estancia en la India, vivía recluido en una ruinosa mansión rodeado de gitanos y animales, como un guepardo y un babuino que campaban a sus anchas por la propiedad. El relato de Helen se tornó escalofriante al evocar la muerte de su hermana gemela, Julia, quien 2 años atrás, apenas 2 semanas antes de su boda, falleció en mitad de una noche de tormenta tras pronunciar unas últimas y enigmáticas palabras. La banda moteada. Aquella muerte, precedida por un silbido misterioso y un estruendo metálico, había ocurrido en una habitación herméticamente cerrada, dejando a los médicos y al forense sin una causa clara. Ahora que Helen está a punto de casarse, y el mismo silbido nocturno había vuelto a resonar en los pasillos de Throckmorton, impulsándola a huir hacia Baker Street en busca de auxilio. Holmes, tras descubrir las marcas de dedos en la muñeca de la joven que delataban el trato cruel de su padrastro, aceptó el caso de inmediato, planeando una visita secreta a la mansión para esa misma tarde. Sin embargo, apenas la joven abandonó la estancia, la puerta se abrió de golpe para dar paso a una aparición aterradora. El propio doctor Roylott, un hombre gigantesco con rostro surcado de arrugas y ojos cargados de bilis, que blandiendo una fusta nos exigió saber qué le había contado su hijastra. Mientras Holmes, con su habitual flemática calma, se limitaba a comentar lo inusualmente frío que estaba resultando el clima para esa época del año, provocando que el anciano estallara en un grito de furia incontenible. Aquella tarde, tras el desplante de nuestro colérico visitante, Holmes no se dejó amedrentar por la fuerza bruta y, con una sonrisa de acero, enderezó el atizador que el doctor había doblado como si fuera de mimbre, demostrando que su propia destreza no era menor. Tras una provechosa mañana investigando el testamento de la difunta madre de Helen, descubrimos que el doctor Roylott tenía motivos económicos de sobra para impedir el matrimonio de sus hijastras, pues cada boda mermaría su ya escasa fortuna. Así que, armados con mi revólver y una determinación sombría, partimos hacia la estación de Waterloo. Al llegar a la mansión de Throckmorton, una construcción de piedra gris que extendía sus alas como las pinzas de un cangrejo, inspeccionamos las habitaciones con el mayor sigilo, mientras el doctor estaba ausente. Holmes, con su lente en mano, descubrió detalles que helaban la sangre por su extrañeza. Un cordón de campanilla que no sonaba y que no estaba conectado a ningún cable, sino que colgaba inútilmente sobre la almohada de la cama, y un pequeño respiradero que, de forma absurda, comunicaba el dormitorio de la joven con el del doctor en lugar de dar al aire libre. La cama, además, estaba atornillada al suelo, obligando a quien durmiera en ella a permanecer siempre bajo la trayectoria del cordón y del respiradero. Con el corazón en un puño, Holmes trazó un plan desesperado para aquella misma noche. Mientras nos ocultábamos en la posada cercana, vimos al gigantesco doctor regresar en su carruaje entre gritos y furia, hasta que, a las 11, una señal luminosa desde la ventana de Helen nos indicó que el camino estaba libre. Nos deslizamos en la oscuridad, esquivando la silueta distorsionada de un babuino que correteaba por el césped, y nos encerramos en la habitación de la muerte para iniciar una vigilia de pesadilla. En el silencio absoluto de la madrugada,
solo roto por el maullido lejano del guepardo y el tañer pausado del reloj parroquial. Percibimos de pronto un destello de luz por el respiradero y un olor a aceite quemado. Luego un sonido sibilante, suave, como el vapor de una tetera. Holmes saltó de la cama como un resorte, encendió un fósforo y comenzó a azotar con su caña el cordón de la campanilla con una ferocidad inaudita, mientras su rostro palidecía de horror. Entonces, un alarido espantoso, un grito de agonía y terror que pareció despertar a todo el condado, rasgó la noche, dejándonos paralizados, mientras el eco de aquel horror se extinguía lentamente en la oscuridad. ¿Qué puede significar esto?, alcancé a preguntar jadeante, a lo que Holmes, con una serenidad que helaba la sangre, respondió que todo había terminado y que, tal vez, era lo mejor. Empuñando mi revólver, lo seguí por el pasillo hasta la habitación del Dr. Roylott. Tras llamar 2 veces sin obtener respuesta, entramos en aquel cuarto sumido en una atmósfera cargada. Allí, bajo la luz de una linterna sorda, descubrimos al doctor sentado, rígido, como una estatua de cera, con su mirada clavada en el techo y una extraña banda moteada de color amarillo y marrón ceñida a su frente. Al acercarnos, aquella banda cobró vida propia. No era de tela, sino la cabeza triangular y el cuello hinchado de una víbora de los pantanos, la serpiente más mortífera de la India. Holmes, con un movimiento rápido de su caña, atrapó al reptil y lo encerró en la caja fuerte, sentenciando que la violencia siempre acaba recayendo sobre el violento. Así concluyó aquel misterio, llevando a la joven Stoner a un refugio seguro antes de que la investigación oficial dictaminara que el doctor había muerto por la imprudencia de jugar con una mascota peligrosa. Sin embargo, la vida en Londres pronto nos trajo nuevos enigmas, y aunque mi matrimonio me había alejado un poco de Baker Street para centrarme en mi práctica médica cerca de la estación de Paddington, el destino volvió a cruzar mi camino con lo insólito. Una mañana de verano, antes de las 7, un viejo conocido ferroviario me trajo a un paciente que parecía haber escapado de una carnicería. Un joven ingeniero llamado Victor Atterley, pálido y al borde de un colapso histérico, que ocultaba bajo un pañuelo ensangrentado una herida atroz donde antes había estado su dedo pulgar. No fue un accidente, doctor, fue un ataque asesino, me confesó mientras yo vendaba aquel muñón desgarrado por un instrumento pesado y afilado. Comprendiendo que estábamos ante un problema que superaba la competencia de la policía convencional, lo conduje de inmediato ante Holmes. Mientras compartíamos el desayuno, el ingeniero comenzó su relato. Nos habló de su desesperada situación económica y de cómo un hombre extremadamente delgado, el coronel Lysander Starr, lo había contratado por una suma exorbitante de 50 guineas para revisar una prensa hidráulica en una remota casa de Berkshire, exigiendo un secreto absoluto sobre el trabajo. Atterley describió su viaje nocturno, el encuentro en la penumbra de la estación de Dayford y aquel trayecto eterno en un carruaje de cristales opacos que lo mantuvo a ciegas sobre su paradero. Al descender, fue empujado rápidamente al interior de una casa cuyo umbral cruzó justo antes de que la puerta se cerrara con un estruendo metálico, dejándolo a merced de sus extraños anfitriones en medio de la nada. Tras aquel cierre metálico, la casa se sumió en una oscuridad absoluta, rota solo por los ruidos del coronel Starr, buscando cerillas entre dientes. De pronto, una barra de luz dorada cruzó el pasillo y apareció una mujer hermosa, de mirada angustiada, que tras un breve y rudo intercambio en una lengua extranjera con el coronel, fue apartada con brusquedad. Me dejaron solo en una habitación pequeña,
rodeado de libros alemanes y un silencio sepulcral que solo interrumpía el latido de un viejo reloj, mientras una inquietud creciente me atenazaba. Estaba a 10 millas de la estación, pero no sabía en qué dirección. La mujer reapareció en el umbral, con el rostro desencajado por el miedo, suplicándome en un susurro desesperado que me marchara antes de que fuera tarde. Pero mi terquedad y la promesa de las 50 guineas me retuvieron allí hasta que el coronel regresó acompañado de un tal Ferguson, su silencioso secretario. Me condujeron a un laberinto de pasillos húmedos y escaleras crujientes hasta una estancia minúscula que resultó ser el interior mismo de la prensa hidráulica. Allí, mientras inspeccionaba la enorme maquinaria y descubría que la historia de la tierra de Batam era una farsa por los depósitos metálicos del suelo, el coronel Starr me encerró a traición. En medio del silencio, el siseo de los cilindros anunció mi muerte. El techo de hierro comenzó a descender lentamente para aplastarme, pero en el último segundo, un panel de madera se abrió en la pared y logré lanzarme al otro lado, justo antes de que la máquina triturara mi lámpara y el espacio donde yo estaba. Mi salvadora, la mujer de antes, me arrastró por los corredores mientras el coronel nos perseguía con un hacha de carnicero. Al llegar a una ventana, me colgué del alféizar para saltar al jardín, pero el filo del arma me alcanzó el pulgar, cercenándolo en el aire mientras yo caía al vacío y me desvanecía entre los rosales. Desperté horas después, junto a la carretera, cerca de la estación. Y aunque Holmes y la policía de Scotland Yard lograron deducir que aquel lugar era el refugio de una banda de falsificadores de moneda, al llegar a la mansión, solo encontramos una columna de humo. Mi lámpara aplastada había incendiado las paredes de madera, reduciendo a cenizas y permitiendo que los criminales escaparan con sus cajas de caudales. Al final, mientras regresábamos a Londres, el joven ingeniero lamentaba amargamente haber perdido su dedo y su paga, a lo que mi amigo Holmes, con una sonrisa, respondió que al menos había ganado una experiencia tan extraordinaria que lo convertiría en la mejor compañía por el resto de sus días. Aquella tarde, el viento otoñal soplaba con fuerza contra los cristales de Baker Street y la vieja herida de mi campaña en Afganistán palpitaba con una persistencia sorda. Manteniéndome recluido entre una montaña de periódicos, mientras observaba a Sherlock Holmes regresar de su paseo, sobre la mesa reposaba una carta de apariencia aristocrática, sellada con un blasón imponente, que contrastaba con las misivas habituales de pescaderos o empleados de aduanas que solía recibir mi amigo. Se trataba de una petición de Lord Robert Simon, segundo hijo del duque de Balmoral, quien solicitaba una consulta urgente para esa misma tarde, a las 4. Holmes, tras consultar su guía de la nobleza y descubrir que nuestro cliente era un hombre de linaje directo de los Plantagenet y los Tudor, me pidió que organizara los recortes de prensa sobre el escándalo que había conmocionado a la alta sociedad, la misteriosa desaparición de su prometida, la señorita Hattie Doran, una fascinante heredera californiana, justo durante el banquete de bodas. Según los informes, tras una ceremonia privada en Hanover Square, la novia se había mostrado extrañamente agitada después de que se le cayera el ramo cerca de un desconocido en los bancos de la iglesia. Más tarde, ya en la casa de su padre, se retiró a su habitación alegando una indisposición para luego esfumarse, siendo vista por última vez con una capa y un sombrero en compañía de una antigua conocida del novio, Flora Millar, quien ya había intentado irrumpir en la celebración y que ahora se encontraba bajo custodia policial. Puntual a la cita, Lord Simon entró en nuestra estancia con un aire de mando natural
y una elegancia que rozaba el dantismo. Aunque su porte revelaba una madurez algo fatigada, con una mezcla de petulancia y desesperación, nos relató cómo su esposa, una mujer de naturaleza volcánica y libre, criada en campamentos mineros, se había evaporado sin dejar rastro, sugiriendo incluso que el repentino ascenso social podría haber perturbado su juicio. Holmes, tras examinar un delicado retrato en miniatura de la joven y realizar una serie de preguntas punzantes sobre el incidente del ramo y las extrañas palabras que la novia susurró a su doncella sobre usurpar una concesión, sorprendió a nuestro cliente al declarar con absoluta calma que el misterio ya estaba resuelto, justo antes de que el inspector Lestrade irrumpiera en la habitación, con un aspecto náutico y una expresión de profundo descontento. Lestrade, visiblemente frustrado y empapado tras haber rastreado sin éxito el fondo del estanque de la Serpentine en busca de un cadáver, no pudo ocultar su irritación cuando Holmes, entre bocanadas de humo, se burló de su falta de lógica. Sin embargo, el inspector creía tener un as bajo la manga al mostrar el vestido de seda, los zapatos de raso y el velo de la novia, hallados flotando en el agua, junto a una nota que, según él, incriminaba directamente a Flora Millar. Pero, mientras el detective oficial se obsesionaba con unas iniciales escritas a lápiz, la mirada de mi amigo se clavó en el reverso del papel, descubriendo los fragmentos de una factura del hotel, cuyos elevados precios le revelaron de inmediato el escondite de la pareja en un exclusivo establecimiento de la ciudad. Tras una breve ausencia, Holmes regresó a Baker Street para recibir a un desconcertado Lord Simon y sentarlo a una mesa dispuesta para 5, donde el aristócrata, herido en su orgullo, tuvo que enfrentarse a la verdad. La aparición de la joven novia, acompañada por un hombre enjuto y curtido por el sol, llamado Francis Moulton. Con voz trémula pero firme, la mujer relató una historia de amor forjada en los campamentos mineros de las Rocosas, un matrimonio secreto años atrás y la falsa noticia de la muerte de su verdadero esposo en un ataque de indios apaches, lo que le había llevado a aceptar el compromiso con el noble inglés, hasta que, en el mismo instante de caminar hacia el altar, divisó entre los bancos de la iglesia el rostro de aquel que creía aterrado. Ante la gélida negativa de Lord Simon a perdonar lo que consideraba una humillación pública, Holmes, con su habitual perspicacia, nos explicó cómo el concepto de usurpar una concesión y los detalles de la factura del hotel le habían permitido desenmarañar el nudo en apenas unas horas, antes de pedirme el violín para olvidar, entre acordes, las complejas desdichas del corazón humano en las frías noches de otoño. Una mañana de febrero, mientras contemplaba desde nuestro ventanal el rastro de nieve pisoteada en Baker Street, divisé a un hombre cuya conducta errática sugería una pérdida total del juicio. Corría con saltos espasmódicos, gesticulando al aire y sacudiendo la cabeza con tal desesperación que Sherlock Holmes, tras observar sus síntomas, vaticinó que venía a consultarle un caso de extrema gravedad. Al entrar en nuestra estancia, aquel caballero alto y corpulento se reveló como Alexander Holder, socio principal de una de las firmas bancarias más prestigiosas de la ciudad, quien, tras golpear su cabeza contra la pared en un arranque de angustia, nos relató una tragedia que amenazaba con desatar un escándalo nacional. Según sus palabras, el día anterior, un personaje de la más alta nobleza le había confiado, como garantía de un préstamo urgente de 50,000 libras, la diadema de Bérilos, una de las posesiones públicas más valiosas del imperio, compuesta por 39 gemas de valor incalculable. Obsesionado con la seguridad de la joya, Holder decidió llevarla a su propia casa en Streatham, pero tras confiar el secreto a su hijo Arthur,
un joven disipado y asiduo a las deudas de juego, y a su sobrina Mary. La noche se tornó en pesadilla. Relató que, tras despertarse de madrugada por un ruido sospechoso, encontró a su propio hijo en el vestidor, con la diadema en las manos y forcejeando con ella, hasta que, al arrebatársela, descubrió con horror que faltaba una esquina de oro con 3 de los berilos. A pesar de que Arthur fue entregado a la policía y de que la casa fue registrada de arriba a abajo, las piedras no aparecieron, y el joven se sumió en un silencio obstinado que solo alimentó la rabia de su padre, quien ahora se veía deshonrado y al borde de la locura. Holmes, sin embargo, escuchó la historia con un escepticismo que yo no alcanzaba a comprender, cuestionando la teoría de que un ladrón regresara al lugar del crimen con el botín incompleto, solo para dejarse atrapar, y tras notar ciertos detalles sobre una doncella sospechosa y la influencia de un tal Sir George Burnwell, insistió en que partiéramos de inmediato hacia la residencia de Fairbank para examinar los hechos sobre el terreno. Llegamos finalmente. Una sólida casona de piedra blanca que aguardaba en silencio tras sus portones de hierro, rodeada por un manto de nieve virgen, que Holmes comenzó a estudiar con la paciencia de un cazador, rodeando la propiedad palmo a palmo mientras el señor Holder y yo nos refugiábamos del frío junto a la chimenea. Allí nos sorprendió la aparición de Mary, la sobrina del banquero, una joven de una palidez cadavérica y ojos enrojecidos por el llanto, quien con una entereza admirable suplicaba por la libertad de su primo Arthur, jurando su inocencia frente a la testarudez de su tío, quien no concebía otra verdad que la de sus propios ojos. Sin embargo, tras un breve interrogatorio donde Holmes demostró una perspicacia casi mágica al adivinar la existencia de un pretendiente con pata de palo vinculado a la servidumbre, nos dirigimos al piso superior para examinar el escenario del robo. En el vestidor, mi amigo analizó el buró y la propia diadema, llegando a la asombrosa conclusión de que romper aquel fragmento de oro habría requerido una fuerza descomunal y habría provocado un estruendo similar al de un disparo, algo imposible de ignorar para alguien que durmiera a pocos metros, lo que sembró la primera semilla de duda sobre la culpabilidad del joven. Holmes decidió entonces continuar sus pesquisas a solas entre la nieve de los alrededores, y tras una jornada de transformaciones y misteriosas excursiones disfrazado de vagabundo por los barrios bajos de Londres, regresó triunfante a Baker Street para recibir a un Holder devastado, quien traía la noticia de que Mary había huido dejando una nota de despedida cargada de culpa. Con una calma magistral, el detective arrojó sobre la mesa el fragmento de oro recuperado y reveló la amarga verdad. La joven, seducida por el infame y peligroso Sir George Burwell, se había convertido en su cómplice, entregándole la joya por la ventana, mientras que Arthur, al descubrir la traición de su prima y movido por un amor caballeresco, había perseguido al ladrón en la nieve, luchando a pies descalzos contra él hasta recuperar la diadema. Aunque en el forcejeo se desprendiera la pieza que el villano logró retener. Holmes, tras localizar al periste y recuperar las gemas mediante un pago estratégico, lavó el honor del muchacho, quien había preferido el calabozo antes que delatar a la mujer que amaba, dejando al banquero sumido en el remordimiento por su ceguera, mientras mi amigo sentenciaba que el destino de la huida a Mary, al lado de un hombre sin alma, sería castigo suficiente para sus pecados. Aquel gélido amanecer de primavera, mientras el vaho de Baker Street desdibujaba las ventanas, Sherlock Holmes rompió su silencio para censurar mis relatos, acusándome de dar prioridad al sensacionalismo sobre la severa lógica de la deducción, esa disciplina que él consideraba un arte impersonal y ajeno al ego. Según su mordaz criterio,
yo había degradado lo que debían ser lecciones magistrales en simples cuentos. Aunque admitió que muchas de nuestras peripecias, como la del rey de Bohemia o el mendigo del labio deforme, apenas rozaban los límites de la ley. Sin embargo, lamentaba que la criminalidad hubiera perdido su audacia, reduciendo su práctica a buscar lápices perdidos o a aconsejar a jóvenes de internado. Fue entonces cuando me arrojó una nota arrugada de una tal Violeta Hunter, una institutriz que solicitaba una consulta urgente para decidir sobre una oferta de empleo inusualmente generosa. Al poco tiempo, la mujer entró en nuestra estancia. Era una mujer decidida, de rostro pecoso y vivaz, que nos relató cómo, tras quedar desempleada, se topó en una agencia con Jeffrey Ruskattle, un hombre prodigiosamente gordo y de risa jovial, que le ofreció la asombrosa suma de 100 libras al año por cuidar a su único hijo en una finca llamada Las Hayas Cobrizas, en Hampshire. Lo que parecía una bendición se tornó extraño cuando Ruskattle le impuso condiciones singulares: obedecer los caprichos de su esposa, vestir un traje de color azul eléctrico y, lo más difícil de aceptar, cortarse su abundante y hermosa cabellera castaña. Aunque inicialmente se negó, la precariedad de su situación y una segunda carta de Ruskattle, elevando el sueldo a 120 libras, la convencieron, no sin antes buscar el respaldo de Holmes, quien, pese a su inquietud por lo excesivo del pago y lo bizarro de las exigencias, le prometió acudir en su ayuda ante cualquier señal de peligro. Tras su partida, Holmes vaticinó que no tardaríamos en tener noticias de ella, y efectivamente, tras 15 días de cavilaciones sobre si aquel escenario escondía una excentricidad o una trama siniestra, un telegrama llegó a nuestras manos una noche, justo cuando mi amigo se disponía a sumergirse en una de sus maratonianas investigaciones químicas. La llamada era breve y desesperada, citándonos al mediodía siguiente en el Hotel El Cisne Negro de Winchester. «Vengan, por favor, no sé qué hacer», suplicaba a la joven, lo que llevó a Holmes a abandonar sus matraces para emprender el viaje bajo un cielo de un azul radiante. Mientras atravesábamos Hampshire, Holmes advirtió que la belleza de aquellas granjas aisladas ocultaba una impunidad para el crimen mucho más aterradora que la de los callejones londinenses. Y al llegar a la posada, Violeta nos confirmó sus miedos. Nos relató cómo la obligaban a sentarse de espaldas a una ventana mientras Ruskattle la distraía con historias cómicas. Una farsa que ella desentrañó usando un espejo oculto para descubrir a un hombre acechando desde el camino. El misterio se volvió pesadilla al descubrir a un mastín gigantesco custodiando la finca y hallar un mechón de su propio cabello bajo la llave en su cuarto, culminando su terror cuando se aventuró en el ala prohibida de la casa y vio una sombra moviéndose tras una puerta barricada, solo para caer en brazos de Ruskattle al huir. «Así que era usted», sentenció él con una sonrisa gélida, que pronto se tornó en una mueca demoníaca, amenazando con arrojarla a la fiera si volvía a curiosear. Ante tal peligro, Holmes dedujo que Violeta suplantaba a Alicia, la hija prisionera de los Ruskattle, y trazó un plan para rescatarla aquella misma tarde. Al alcanzar la finca, descubrimos que la cautiva había escapado por el tragaluz con la ayuda de su prometido, provocando un estallido de furia en Ruskattle, quien corrió tras su perro solo para ser atacado por la bestia famélica en una escena de horror que terminó cuando yo mismo abatí al animal de un disparo. Con el villano mutilado y el misterio resuelto, supimos por la criada que todo fue una trama de codicia para robar la herencia de Alicia. Y así, mientras la joven pareja emprendía su nueva vida y Ruskattle quedaba reducido a una sombra de hombre, Violeta Hunter encontró,
finalmente la paz y el éxito como directora de su propia escuela. ¡Hey, amigos! Hemos llegado al final del fascinante libro Las aventuras de Sherlock Holmes, Misterios de Baker Street, escrito por Arthur Conan Doyle. Este texto forma parte de Project Gutenberg, una biblioteca digital que pone a disposición de todos libros de dominio público. Ten siempre presente que cuando escuchas el audio de un libro o de una historia, por sus palabras y sus líneas, ya no serás la misma persona. Nos encontraremos en otro audio resumen. Un abrazo para ti. ¡Hey! De corazón. Bendiciones.